Soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde cada 2 domingos compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Hola, no tengo ni idea si estás escuchando este podcast por la mañana, por la tarde o por la noche. Tampoco sé desde qué país lo estás haciendo, pero me da exactamente igual. Estés escuchándolo a la hora que sea y desde el país que sea, te doy las gracias por permitirme colarme durante este ratito en tu vida. Y todo esto gracias a la magia del podcast. Y hablando de magia, hoy en este episodio número 2 del podcast Cuida tu Vista, te voy a hablar de la magia de la visión. Y antes de comenzar, quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Sabías que el 80% de la información que recibimos nos llega a través de la vista? ¿Sabías que en general tenemos una idea muy equivocada de lo que es realmente ver bien? ¿Sabías que tener buena vista es muchísimo más que ver nítido? Y que tener unas buenas capacidades visuales influye muchísimo para tener una mayor productividad, conducir con más seguridad, ser mejor en deportes, tener un mejor rendimiento tanto escolar o laboral y muchas cosas más? ¿Sabías que pasamos de media más de 100 días al año delante de pantallas electrónicas? Y que sabemos que esto no es bueno, pero aún así lo aceptamos como algo normal y no estamos poniendo las medidas de prevención, de cuidados, de ergonomía, etcétera, para cuidar de nuestra vista? Pues en este episodio del podcast Cuida tu Vista voy a explicarte y darte las claves para que entiendas cómo funciona nuestra visión de verdad. Porque como te decía antes, ver bien es muchísimo más que ver nítido. Y si realmente quieres un futuro mejor para tu vista y para tu vida, tienes que tomar acción ya y empezar a darle mucha más importancia a todo lo que se trata de prevención y cuidado de la visión. Pues antes de seguir te recuerdo que este es un podcast donde los oyentes son también los protagonistas. Así que, si quieres participar proponiendo temas para próximos programas, entra en la página cuidatuvista.com/podcast, desde donde podrás acceder a contenidos extra de cada episodio y a un regalo especial para cuidar tus ojos. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Te preocupa tu salud financiera? A mí me preocupa mucho, ya que, como a casi todos, esta crisis me ha tocado de lleno. Pero como este podcast es un podcast de salud visual, no te apures que no te voy a hablar de finanzas. Sin embargo, me gustaría invitarte a una entrevista que he grabado en vídeo con mi amigo Alex Caballero para la audiencia del blog y del podcast Cuida tu Vista. En ella, Alex nos da tips para que tengamos claro cómo organizar nuestro presupuesto mensual, ahorros y cómo hacer para que nuestro dinero crezca y trabaje para nosotros. Yo no me fío un pelo de los bancos, pero sí te puedo decir que tengo plena confianza en Alex. Así que, si te interesa aprender a gestionar tu dinero en tiempos de crisis, no te pierdas esta entrevista entrando en cuidatuvista.com/planificación. Seguramente coincides conmigo en que la vista es el más importante de los 5 sentidos, y con diferencia. Como te explicaba ya al principio en la primera pregunta, a través de la vista nos llega más del 80% de la información que recibimos del exterior. Y también te decía que este proceso es mucho más que ver una imagen nítida. El sentido de la vista no está formado exclusivamente por los ojos. Y esto es fundamental que lo entiendas porque es la clave para que puedas sacarle jugo a este podcast. Para no extenderme, solo te las voy a mencionar un poquito de pasada, las diferentes partes que intervienen en el maravilloso proceso de la visión. Por un lado están los ojos. Y fíjate que ya dentro de los ojos, que es la parte más visible, y a pesar de ser tan pequeños, son súper complejos. De hecho, en el mundo de la oftalmología existen especialistas para cada zona dentro de cada ojo.
Luego están los músculos internos de los ojos, que son los encargados de modificar, por un lado, la curvatura del cristalino para enfocar de lejos y de cerca, o también de cambiar el diámetro de la pupila cuando el iris se hace más grande o más pequeño y la pupila se hace más grande o más pequeña en función de si se contraen o no los músculos que modifican esta parte, ¿no? Después estarían los músculos externos de los ojos, que son los que se encargan de que podamos mover los ojos coordinadamente y en todas las posiciones, y que los dos ojos estén enfocando al mismo sitio. Luego ya por detrás, pues tenemos otras partes importantes, pues está la retina, que es donde se forma la imagen de lo que estamos viendo, y es donde tiene que llegar nítida para que se vea bien enfocada, pero si luego la imagen no pasa correctamente a través del nervio óptico hasta el cerebro, en ese camino que es una vía nerviosa, esto quiere decir que no va a llegar en buenas condiciones. Y el cerebro es el procesador principal, que se encarga de recibir, juntar y procesar la información que le llega de ambos ojos y la transforma en una única imagen tridimensional que es la suma de las dos. Y además da todas las órdenes para decirle a los ojos, pues ahora quiero que abras más la pupila, la cierres, que relajes la acomodación, que converjas, que fusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que lo entiendas mejor, te voy a dar un ejemplo. Supongo que has oído hablar muchas veces de personas o niños que tienen un ojo vago o amblíope, que lo que significa es que hay uno de los dos ojos que tiene una visión muy baja o mucho más baja que el otro, y en algunos casos pues incluso que no tiene visión. Y este déficit visual no mejora con graduación. Es un problema que estamos hablando de que con la mejor corrección óptica la visión que se consigue es baja o muy baja. Y aunque el otro ojo vea perfecto, solo el hecho de ver con un solo ojo produce una serie de dificultades como pueden ser las siguientes. Se calculan mal las distancias. Eres más torpe, incluso en un niño, pues para determinados deportes, pues le dirán este niño es torpe y esto le va a arrastrar a que pues deje más fácilmente ese deporte si no se le sabe orientar a uno en el que tengan menos influencia. Tropiezas más veces con los marcos de las puertas, por ejemplo. El rendimiento académico y profesional baja, porque uno se cansa más que una persona que trabaja con los dos ojos al tiempo. Y a la hora de calcular distancias para un montón de actividades, ya sean deportivas o no, o incluso servir el agua, servir el vino, pues uno va a apuntar mal. Y ya no hablamos, por ejemplo, de películas en 3D, ¿no? Que si tiene un ojo vago, pues directamente es que no va a ver en 3 dimensiones. Pero hay muchísimo más en todo el proceso de ver bien. Fíjate, estas son algunas de las capacidades más importantes que influyen en nuestra visión. La motilidad ocular, el mover bien los ojos en todas las posiciones de mirada y de un modo coordinado. Si no funciona bien esta motilidad ocular, lo que va a suceder es que la persona va a tener problemas de rendimiento a la hora de leer, a la hora de estar con ordenador, a la hora de hacer deporte, a un montón de actividades. Incluso pueden aparecer dolores de cabeza y molestias que impidan realizar tareas. También es importante la capacidad de enfoque, la acomodación y la relajación de la acomodación, que es poder enfocar a todas las distancias. Cuando enfocamos de cerca, interviene lo que se llama la convergencia y la acomodación, y ahí se activan una serie de músculos que son los que nos van a hacer que podamos ver nítido de cerca. Y para lejos es al contrario, lo que hay que hacer es relajar la acomodación y la convergencia para poder enfocar a distancia. Y por desgracia, como estamos tanto tiempo con móviles, ordenadores y demás, pues esto a veces está muy deficitario. Pero esto no es suficiente. Tenemos que ser capaces de enfocar de cerca, enfocar de lejos, tener una visión nítida, que la imagen se forme correctamente en la retina, si hacen falta gafas, lentillas, y si no, ver qué es la causa. Pero luego el cerebro tiene que juntar la visión de los dos ojos, y este proceso de juntar la visión de los dos ojos y hacerlo correctamente se llama fusión. Y para conseguir esta fusión es necesario que los ojos estén perfectamente alineados en todas las posiciones de mirada, no solo mirando de frente, sino hacia los lados, hacia abajo y demás. Si hay una pequeña desviación que ya se nota a nivel estético, pues habría un estrabismo que tendría que valorar el oftalmólogo o el optometrista, pero a veces hay pequeñas desalineaciones horizontales o verticales que dificultan o impiden completamente esta fusión.
Y si no hay fusión, pues no habrá tampoco una buena visión en 3 dimensiones o directamente no la habrá, y habrá que buscar el porqué de esta falta o dificultad de fusión. Y ahora, antes de seguir con otras capacidades visuales que seguramente desconoces y te van a sorprender, quiero explicarte que si solo te preocupas de si ves nítido a lo lejos o a lo cerca, puedes perfectamente pensar que tú ves bien, que tus hijos ven bien, y a lo mejor resulta que no ves tan bien como tú creías, porque aunque veas nítido, te falla alguna de estas capacidades. Y por eso es tan importante hacer revisiones periódicas y más en el caso de los niños, de los adolescentes, de los deportistas, bueno, para todo el mundo, ¿no? En las personas mayores, pues se centra uno más en buscar detectar posibles patologías, pero en las personas jóvenes y en los niños lo que buscamos es saber si su sistema visual funciona adecuadamente. Y para saberlo no llega con graduar la vista, sino que es necesario realizar una revisión más completa en la que se estudie todas estas capacidades visuales. Y esto es labor de los optometristas. Y este tipo de revisiones son absolutamente complementarias con una revisión oftalmológica para detectar posibles alteraciones a nivel de patologías oculares, que también al hacer nuestras revisiones de vista los optometristas, si detectamos cualquier riesgo, cualquier posible patología ocular, derivaríamos al oftalmólogo. Hay que separar, por tanto, el tema de enfermedades oculares y de capacidades visuales. Otra capacidad súper importante, tener una buena visión de colores. Hay un montón de hombres que tienen problemas de visión de colores. Yo creo que es sobre un 10% más o menos. Mujeres no, porque es muy difícil, porque es un problema genético y es un gen recesivo y afecta muchísimo más a hombres que a mujeres. Pero si esto no se detecta en el momento adecuado, pues esto puede influirle a un niño en sus actividades, o incluso yo me he encontrado cosas curiosísimas como un responsable de una fábrica de textil que tenía una deficiencia de visión de colores pues muy muy acusada. Y él mismo me comentó, ya, ahora entiendo algunas cosas, porque resulta que cuando se reunía con su grupo de empleados, cuando era la hora de decidir pues sobre tejidos, colores y demás, le miraban raro. Y aunque algunas veces le decían que ese color quizás no era el ideal, pues se dio cuenta de que realmente pues que tenía él un problema y que no eran suficientemente críticos los empleados de los que estaba rodeados, que eso posiblemente era por otras circunstancias que no tendrían que ser si fuera un buen jefe, ¿no? Lo bueno es que unos meses después que vino con su mujer para hacer unas gafas, me comentó que a raíz de saber que tenía un problema de visión de colores importante, decidió que él, al tema de colores, pues era otra persona la que tenía que elegir y tomar decisiones. Y que solo por eso, a partir de ese momento, su empresa tuvo mejores resultados y más ventas con las mismas colecciones, pero cambiando los colores. Y ahora, antes de seguir, quiero hacer contigo una reflexión. El tener mayores capacidades de todo tipo va a ayudarte a ponerte por delante de los demás en la parrilla de salida de cualquier proyecto, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, como a nivel profesional. Por eso tenemos que empezar a darle muchísima más importancia a todas estas cosas, porque si no las medimos, no podemos saber en qué punto estás. Así que una clave que te quiero dar hoy es que si tienes hijos y aunque no noten ninguna dificultad, que no se le haya detectado en anteriores revisiones de la vista, y sobre todo si tienen menos de 12, 13 años, incluso a partir de 6 años sería lo ideal, hacer un control de visión, no solo de graduación, sino de sus capacidades visuales y de su visión binocular. ¡Fenomenal! Ya sabes muchísimo más de cómo funciona el maravilloso sentido de la vista. Y ahora, antes de explicarte una última capacidad visual súper importante y darte las claves del programa, quiero recordarte que en la descripción tienes el enlace a un artículo en el que puedes acceder a toda la información adicional. Recordarte también que si quieres escuchar más episodios, puedes hacerlo a través de una de las apps de Spotify, de Apple Podcast, Google Podcast, la que tú quieras, la que mejor te parezca, y que también lo puedes hacer desde el propio blog Cuida tu Vista.
Y te animo a que pruebes el reproductor web del blog, que está en cuidatuvista.com/podcast, y desde ahí recuerda también que puedes proponerme temas para próximos episodios. Y la última capacidad de la que te quiero hablar hoy es del campo de visión y de la visión periférica. ¿Sabías que existen personas que tienen una buena agudeza visual, leen letras pequeñas y sin embargo son ciegas o por lo menos son ciegas legales? Te explico. Hay personas que tienen problemas de campo de visión porque tienen una enfermedad como puede ser el glaucoma, retinosis pigmentaria, aunque esta va asociada normalmente también a baja agudeza visual, y entonces solo ven por el centro. Es decir, si tú ahora estás mirando de frente, imagínate que tienes un túnel y que ves por un hueco súper pequeñito, de modo que solo verías pues el centro y nada de los lados. Es decir, si estás caminando no verías los pies, no verías la acera, si estás viendo la tele verías la tele pero no verías nada, tropezarías con todo. De hecho, estas personas tienen que ir con bastón o incluso con perro guía para poder caminar por la calle, ¿no? Entonces, esto sería el campo de visión. La visión periférica es un poquito diferente. La visión periférica es una persona que tiene un campo de visión normal o reducido, pero hablando de una persona normal, que mientras está mirando de frente es capaz de percibir todo lo que tiene a su alrededor. Y te propongo que pruebes ahora, en este mismo momento, mientras estás con la mirada fija, quieta, en un punto de frente, que trates de ser consciente de todo lo que tienes alrededor y que empieces a identificar las cosas sin mover los ojos. En este caso, las personas que desarrollan esta visión periférica y que son capaces de aprovecharla al máximo, pues les va a beneficiar pues en muchas actividades, como pueden ser sobre todo actividades deportivas. Estamos hablando de porteros de fútbol, de jugadores de baloncesto que detectan antes a sus propios compañeros de equipo, y esto mismo sucede pues con otros deportes colectivos y en otros deportes individuales. Y tanto la visión periférica como la reacción ojo-mano, como la motilidad ocular, todas estas capacidades son entrenables. Y por eso hay muchísimos deportistas, tanto olímpicos como deportistas profesionales, clubs, te hablo de NBA, medallistas olímpicos de muchísimas disciplinas, equipos de fútbol profesionales, sobre todo porteros, y otro tipo de profesionales que necesitan unas altísimas capacidades visuales, como pueden ser incluso pilotos de los cazas del ejército. Pues muchos de ellos, de todas estas disciplinas, de todos estos grupos, están realizando entrenamiento visual de modo habitual. Bueno, y ya estamos terminando este episodio número 2 del podcast Cuida tu Vista. Y como siempre, llega la hora de recordar las claves principales. Y antes de darte estas 3 claves, no te olvides que tenemos un vídeo pendiente de que veas si te interesa aprender a gestionar tu dinero en tiempos de crisis, en la entrevista con Alex Caballero, en la dirección cuidatuvista.com/planificación. La clave principal de este podcast es que tienes que cambiar la idea que tenías de lo que es realmente ver bien y darte cuenta que es necesario fortalecer muchas capacidades. Y para conseguirlo, lo primero que hay que hacer es medirlas, para realmente saber si tienes un déficit, si se puede mejorar o no, y en caso de que no se pueda mejorar, por lo menos conocerlo, y conocer tus límites, conocer hacia dónde tienes que orientarte, y no darte de narices si, por ejemplo, tienes un problema de visión de colores o no tienes visión en 3 dimensiones y querer hacer cosas que te van a resultar imposibles. Esto lo tiene que valorar un optometrista, y un optometrista que te haga un análisis completo de no solo de graduación, sino de capacidades visuales de visión binocular. La segunda clave que quiero que te lleves es la importancia de reconocer que tenemos un problema en esta sociedad actual, que pasamos demasiadas horas delante de pantallas y que lo primero que tenemos que ser es consciente de esto para ponerle solución, que le iremos viendo también en próximos episodios. Y la tercera clave que quiero que te lleves es la prevención, la importancia de aprender a cuidar nuestro sistema visual, nuestra vista y saber qué es lo que tienes que hacer. Y para eso estoy aquí encantado de echarte un cable a través de los artículos del blog Cuida tu Vista y de los episodios que iremos sacando
en el podcast Cuida tu Vista. Y ya solo me queda darte las gracias como siempre por haberle dado al play y escuchar este episodio, recomendarte que te suscribas al blog o a través de cualquiera de las apps en las que puedes escuchar este podcast y decirte que si te ha gustado sería un placer para mí que le des una valoración de 5 estrellas y que lo compartas con otras personas a las que consideres que le puede ser útil. Y te recuerdo que dentro de 2 domingos tienes una cita conmigo en lo que será un episodio diferente, donde voy a entrevistar a un invitado muy especial. Nos vemos dentro de 2 domingos. Un abrazo.